Bienvenidos a esta nueva sesión del webinar de Bebión, generando valor en el medio rural con la agrobiomasa. Yo soy Jorge Benito, técnico de Bebión, y seré el encargado del control técnico de esta sesión. Ahora os doy paso a mi compañero Pablo Rodero. Bueno, muchas gracias a todos los espectadores por haberos conectado a este webinar de AgroBioHit. Hoy estamos en el segundo día. Sobre el proyecto AgroBioHit, es un proyecto para promover el uso de agrobiomasa en pequeñas instalaciones para calor, ¿vale? Como hasta 1 megavatio más o menos. Comentaros que hay dos eventos. Este evento webinar, que son 3 días, ¿vale? Del 26 al 28 hasta mañana, y son ponencias, y luego tenemos otro evento que es un encuentro entre agentes, un matchmaking, ¿no? Que será el 10 y el 11. Este webinario lo organizan Abebión y Circen como socios del proyecto AgroBioHit, ¿no? Que está financiado por el programa H2020, y luego dar las gracias, agradecer al Ministerio de Agricultura, de Pesca y Alimentación y a la Red Española de Desarrollo Rural, pues, que han estado colaborando con ponencias y también la diseminación, ¿no? El webinario está separado en 3 partes, 3 días. Hicimos ayer un marco general. La sesión de hoy pues, vamos a dar un poco más de contexto en agrobiomasa, en qué se centra el proyecto AgroBioHit y qué estamos haciendo. Y luego vamos a ver una serie de iniciativas, no hay algún proyecto y algún caso concreto que se está formando, ¿no? Que está en proceso de establecimiento. Y ya mañana vamos a hablar un poco de casos de éxito para visualizar, pues, experiencias que ya se han realizado en el pasado y que están funcionando y, bueno, pues, que pueden servir de ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya vamos a la sesión de hoy. Como os comentaba, vamos a dar un poco de contexto con la presentación del primer ponente, de Daniel García de Abebión, y os vamos a explicar un poco cómo va el proyecto que estamos haciendo, qué actividades, cómo estamos dando apoyo a estas empresas, y luego ya pasaremos más adelante a todas las iniciativas que están en proceso, ¿no? Y damos paso ahora a Daniel García Galindo. Es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la biomasa. Ha trabajado como investigador y como promotor y gestor de múltiples proyectos nacionales y europeos de biomasa. Actualmente es responsable de promoción e innovación en Abebión. En la ponencia de hoy nos presentará el contexto actual para el uso del calor con agrobiomasa, las barreras existentes, algunas líneas de acción que pueden desbloquear su limitado uso y cómo el proyecto AgroBioHit trabaja por vencer estas barreras. Buenos días a todos. Vamos a hablar de por qué el calor con agrobiomasa y por qué este proyecto. Y eso nos revela ya de por sí algunas de las claves de lo que estamos intentando promover. Bien, hoy hablamos de iniciativas, no únicamente AgroBioHit. Como hablaba anteriormente Pablo, tenemos varios proyectos, colaboraciones, iniciativas que están trabajando para aumentar el uso y el consumo de agrobiomasa con fines térmicos. Entonces, sin querer entrar en lo que es un proyecto, en detalle de lo que es un proyecto, una iniciativa, la cuestión es que hay una serie de actores, cuando se da un proyecto, una iniciativa, una serie de actores o particulares que ven una oportunidad, un objetivo, pero igualmente visualizan unos problemas o barreras. De ahí surgen los proyectos o iniciativas. Cuando se genera movimiento, por decirlo así, porque cuando hay una barrera muchas veces lo que hay es una parada, un bloqueo, pues se trata de identificar soluciones, de colaborar, de obtener resultados y finalmente pues de explotar y de poner en práctica. Esto es lo que vamos a ver hoy, cómo algunos actores han visto barreras, problemas, cosas que hay que solucionar para poder llegar a consumir, a utilizar biomasa para calor, agrobiomasa para calor, y cómo se han movido. Esto nos va a permitir, quizá, algunos de los que estéis aquí presentes, tener ideas para replicar en otros casos, o quizá uniros para ser más fuertes en futuras iniciativas. Bien, ¿hace falta más calor con agrobiomasa? Bien, ayer con Pablo veíamos cómo está el observatorio de la agrobiomasa de AgroBioHit. Un montón de puntos. Parece que haya mucho, ¿no? Son instalaciones de calor con agrobiomasa en España. ¿Se necesita dar un empujón? La respuesta, por nuestra parte, es que sí. De hecho, aquí está el proyecto AgroBioHit. Hay que entender primero que la bioeconomía
como hablábamos ayer, va a expandirse de 2030 a 2050, o sea, hacia 2030 va a tener que expandirse y más aún hacia 2050, descarbonizando la economía europea, y que hay un altísimo potencial. Lo veíamos ayer con la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y también con el Ministerio de Agricultura. Pablo mismo nos daba ya detalle de cuáles son esos potenciales altos que hay para utilizar y que son suficientes como para dar cabida al menos al desarrollo de la bioeconomía de aquí a 2030 como mínimo. También vimos con Pablo, con su presentación, pues que hay un mayor volumen, que el mayor volumen que se va a movilizar en estos 10 años, ese incremento de 2020 a 2030 va a ser principalmente en uso energético. Los usos de mayor valor añadido sí que van a sufrir un boom, pero en cuanto a cantidad, en volumen, el principal incremento va a ser en energía. Si bien es posible que de 2030 a 2050 se revierta un poco esta tendencia. Y de hecho ya hay objetivos en el PNIEC que lo marcan. Y con Pablo también veíamos pues, que hay muchos tipos de biomasa por movilizar y que se necesita un único, que el uso sea económico, factible, y ahí es donde Clara nos aportaba también esa visión de que, bueno, hay que hacerlo bien, no vale con quemar y punto. Hay unas legislaciones ambientales, unas preocupaciones de calidad de aire que hay que tener en cuenta. Finalmente, tanto desde el Ministerio como desde la Red Española de Desarrollo Rural, se veía que es necesario implicar a los agentes del medio rural y agrícola. Muchas veces tenemos ahí la biomasa al lado del potencial usuario y se está utilizando gasóleo, ¿no? Parece una... Eso lo tenemos seguro todos en la cabeza, ¿no? Entonces, digamos que ¿cuál es el punto de partida, no? Este es el origen. ¿Cuál es el punto de partida de AgroBioHit? Lo dicho, se ve que hay una agrobiomasa que se genera en el entorno agrícola y rural y que también podría utilizarse al lado, en granjas, en vivienda rural, en invernaderos, en agroindustria, en servicios o en ayuntamientos, en pabellones municipales, piscinas municipales, etcétera, para producir calor. Contribuimos a la circularidad, a las cadenas cortas, al desarrollo local, en zonas rurales, a esa España vaciada. Sin embargo, se ve no únicamente en España, lo que vimos cuando lanzamos el proyecto es que existe ese potencial, pero parece que anda bloqueado en muchos casos. ¿Por qué centrarnos en energía térmica y no en eléctrica? Podréis pensar algunos. ¿Por qué energía térmica en pequeñas y medianas instalaciones? Fijaos, aquí tenemos esa posibilidad energética, ¿no? Tiramos a eléctrico o a térmico. Las plantas eléctricas ya existían en España, igual que usos térmicos, obviamente. Quizá conocéis las plantas de paja de Sangüesa. Y en los últimos años, de hecho, han salido ENCE ha dado un vuelco y a cambio el suministro forestal ha ido cambiando la agrobiomasa a diferentes tipos. Ha habido un incremento de uso de la agrobiomasa para fin eléctrico enorme. Gracias a la economía de escala también. Aunque el mercado eléctrico está muy acotado también en precios, pero sí que hay un modelo de negocio y unas decisiones empresariales que una vez que hay un panorama suficientemente factible, pues permiten esa movilización. Hay un marco regulatorio claro, reglamentos para el seguimiento e inspección de emisiones, etc. En biomasa térmica pequeña estamos hablando de lo que hablamos, ayuntamientos, granjas, particulares. ¿Cómo movilizamos 20 toneladas, 100 toneladas? Compensando los gastos de inversión. Hace falta colaboración entre los agentes locales para que esto sea factible. No es tan fácil. A veces hay que hacer un encaje de bolillos para montar esas pequeñas cadenas locales. No hay una regulación clara en emisiones. Puede haber un rechazo social. Ya lo hay en algunas partes de España, en algunos municipios, que hay demasiada utilización improvisada de leñas, de hueso de oliva no limpio y en equipos rudimentarios. Y esto es una amenaza realmente. No se puede, si lo hacemos mal, digamos que el mercado térmico nos lo podemos cargar, el de pequeño tamaño. Allí teníamos que trabajar. A la vez, porque este proyecto, una parte tira del consumo, hay todos los objetivos que se marcan de energía y bioeconomía, ¿no? Por un lado. Pero por otro, lo que hablábamos, hay que hacerlo bien. Hay unos reglamentos de emisiones y de sostenibilidad cada vez más restrictivos o exigentes, no restrictivos, exigentes, y además se está viendo que la biomasa agrícola podría ser utilizada como un sumidero de carbono en el sector agrícola. Son tendencias contrapuestas, ¿no? Queremos utilizarlo para energía, pero también queremos a la vez otras cosas, ¿no? Era necesario un proyecto europeo que abra más estas oportunidades, tanto en el marco nacional como europeo. ¿Qué es lo que hicimos?
montar un proyecto en 2018 en el cual estamos 13 socios de 9 países y en España estamos CIRCE y ABBYON. CIRCE como centro tecnológico y ABBYON como agente multiplicador en España. ¿Qué hacemos? Básicamente proporcionar ayuda, generar visión conjunta y desarrollar confianza. Son claves para que la agrobiomasa en pequeño consumo se expanda. Voy a ir citando más bien lo de la izquierda, pero no penséis que voy muy rápido, porque luego lo vamos a ver en más detalle. Cosas que hacemos: facilitar nuevos usos de la agrobiomasa, identificar empresas, entidades que quieren, promover encuentros en ferias o online o en eventos de encuentro entre agentes, apoyar iniciativas pioneras, lo vamos a ver. Promover la adopción, la réplica, no únicamente eso, sino vamos a intentar que haya más gente que replique, hay que visualizar los casos de éxito. ¿Qué tecnologías hay para hacerlo bien? Hay que visitar instalaciones emblemáticas para convencer a esos potenciales replicadores. Promover una visión conjunta con los agentes del sector, abrir el diálogo, que al final haya un diálogo entre agentes sectoriales de desarrollo rural, agrícolas, del sector energético, las administraciones públicas, para que haya un marco más coherente y estable. Estar todos de acuerdo en lo básico. Si en el 90% posiblemente estaríamos de acuerdo. Es lo que estamos haciendo, además. Promoción del uso adecuado de la agrobiomasa. Testear, bueno, hasta qué punto en pequeñas calderas modernas se puede utilizar la agrobiomasa cumpliendo con los límites de emisiones y con la eficiencia. Pues vamos a testearlo, a transferírselo a fabricantes y a reguladores y hacer unas guías técnicas y de buenas prácticas. Y finalmente, hay que cambiar la percepción o facilitar el cambio de percepción y la aceptación de la agrobiomasa, que a veces está ceñida a algunos clichés que no son totalmente correctos o que están mal interpretados. Esto es el porqué el proyecto AgroBioHit. Entonces, igual que otras iniciativas hoy lo van a hablar, bueno, ¿y cuáles son esos resultados? Porque lo importante no es decir, aquí tengo un proyecto europeo o aquí tengo un proyecto con fondos FEADER para desarrollo rural o LEADER para desarrollo rural. Se trata de generar movimiento y de generar oportunidades, de compartir y explotar los resultados, como decíamos. Si no, las cosas se quedan en una estantería. Y en esto AgroBioHit estamos intentando que ocurran cosas. Entonces, bueno, como resultados, en identificación de agentes y visualización, ahí tenéis el observatorio, 787 registros en España, simultáneamente, bueno, hay más para otros países, y está disponible simultáneamente en 8 idiomas. Fijaos la cantidad de instaladores, fabricantes, esos instaladores. ¿Queréis un socio? ¿Buscáis información? ¿Queréis un caso de replicar? Lo podéis ver allí. Más cosas. Describiendo los casos de éxito. Tenemos ya 5 fichas de casos de éxito en 8 idiomas, que las podéis ver en internet, como marcamos aquí arriba. Tenemos un informe que está en inglés de 126 casos en Europa y todos ellos se han volcado en el observatorio, obviamente. ¿Y cosas que están en marcha? Pues vamos a describir 10 casos en detalle en varios idiomas y además vamos a hacer varios vídeos con subtítulos sobre casos de éxito de los que hemos reportado anteriormente. No únicamente un formato lectura, sino más accesible en vídeo. Más cosas para promover la réplica. Visitas. Estuvimos en Vilafranca del Penedès el 27 de enero con 42 asistentes de 9 nacionalidades. No necesariamente, por decirlo así, vinieron mis amigos. No, trajimos a gente que está interesada en replicar lo que se estaba haciendo ahí en Vilafranca del Penedès y que mañana, en la sesión de mañana, nos lo van a presentar mejor. Una red de calor pública basada en el uso térmico de podas de vid. Además, quedan 3-4 visitas pendientes que serán en Alemania, en Dinamarca. Estéis interesados en paja, en maíz, en otros restos agrícolas, en ver algo que funciona. ¿Os interesaría ver cómo lo hacen otros para replicarlo? Contactadnos. Cuando sea el viaje, os avisamos. Más cosas que hacemos. Estamos allí con manuales y guías. Ya está publicada la de la paja como agrocombustible, de 56 páginas, pero vamos a generar además la de podas y cultivos y biomasa agrícola leñosa, la de subproductos agroindustriales, cáscara de almendra, orujo de oliva, etcétera, o guía de restos de maíz. Estas las vamos a ir desarrollando y también estarán en castellano, no únicamente en inglés.
y ya podéis acceder a las fichas de agrocombustibles que os explican un poco las características y principales formas de uso de algunos de los principales agrocombustibles. Lo tenéis en la web. ¿Os interesa? Acceded, ahí tenéis el link. Lo podéis consultar en la PPT. Promover nuevas iniciativas. Ya tenemos, hoy va a hablar, después de mí, de hecho, José Serrat, del caso de Sutanel en Lérida para el uso de madera y frutal en calderas domésticas, en servicios, en ayuntamientos, en el sector agropecuario. Ahí les estamos echando un cable para que esto, ya haya una instalación base para que esto se replique. Estamos acompañando un segundo caso que de momento estamos en un proceso, digamos, de formalización y de momento no ponemos más información. Pero estamos disponibles. ¿Estáis lanzando una iniciativa a alguien en serio? Consultadnos. Quizá os podemos orientar, ayudar, poner en contacto. Es parte de nuestro rol como AgroBioHit. Encuentros entre actores. Quiero montarlo, pero necesito a alguien que me facilite. Facilito, proveo soluciones. Venid al matchmaking del 10-11. La plataforma es en inglés. Tenemos colgadas instrucciones en castellano e intentaremos hacer un vídeo en castellano para facilitaros. Pero con todo haremos otros 2 específicos para España más adelante, ¿de acuerdo? Son encuentros online. Así que, al menos online, de momento, si se pueden hacer presenciales en alguna feria, como este año en Expo Biomasa, ojalá podamos hacerlo, ¿vale? ¿Os interesa? Contactadnos, decírnoslo para avisaros, seguidnos en las redes, para enteraros. Visión conjunta. Hemos estado visitando más de 60 agentes en España, entre CIRCE y Abebión, ¿de acuerdo? De todos los perfiles. Esto hemos dialogado, hemos entendido lo que piensan. Con esto nos ha servido para hacer un contexto marco en España y en Europa. Podéis descargar ahí los documentos. También hemos hecho una encuesta ciudadana, por decirlo así, online, para conocer la percepción. Tenéis los resultados también en ese link. Y nos ha ayudado toda esta visión para que, basado en la opinión de los actores consultados, desarrollemos un DAFO, como veis allí, y hayamos obtenido un borrador de plan estratégico con 5 bloques estratégicos y que termina en 41 líneas de acción. Lo podéis descargar allí, muy interesante, os lo aconsejo. Con ello, ¿qué vamos a hacer? Formalizar en breves, en unos meses, en unas semanas, el plan estratégico nacional y compartirlo. Además, extraer unas recomendaciones de agentes políticos, porque, claro, estos documentos son de 50, 60 páginas, pues, bueno, ¿a qué nos lleva finalmente? Hay que dialogar, no únicamente hacer un plan para tenerlo en la estantería. Ya hemos hecho un taller de diálogo entre actores el día 26 de noviembre de 2020 y haremos otro taller cuando tengamos el definitivo. Y asimismo queremos establecer desde AgroBioHit unas mesas de diálogo intersectoriales para hablar de agrobiomasa y ver en ese 90-80% de cosas que estamos de acuerdo, poder verlas y poder plasmarlas en algún documento. El uso adecuado de la agrobiomasa. Bueno, lo primero, la parte de arriba, pues medir las emisiones alcanzables. Lo que decíamos, vamos a hacer unos ensayos, 36 combinaciones caldera-combustible. Con ello vamos a ver qué eficiencia y qué límites de emisiones son alcanzables. Todo esto se lo vamos a dar al sector, a los fabricantes, para que lo vean y nos den su opinión en un taller nacional y en otro europeo. Y después lo vamos a transferir a los reguladores europeos de la próxima reglamento de ecodiseño para calderas de combustibles sólidos, asimismo para el Ministerio de Transición Ecológica. Y finalmente asesoraremos a fabricantes sobre cuáles son estos límites, hacia dónde tienen que tirar sus diseños y sus innovaciones, ¿de acuerdo? Cuáles son esos objetivos que tienen que marcarse. Guías técnicas para el uso de la agrobiomasa, para instaladores o para potenciales usuarios. Y además vamos a hacer, como decíamos, materiales de formación para instaladores y empresas de servicios y guías de buenas prácticas en la combustión. Eso está en marcha. Diseminación y divulgación. Está esta jornada de hoy. Por ejemplo, tenéis vídeos divulgativos, algunos ya, vamos a ir cargando más. Y tendremos un evento final. ¿Queréis alguien que organizar un evento potente con nosotros a finales de 2020-2021? Contactarnos. Bien, a final de 2021 o inicios de 2022, contactadnos. Pero además, ¿queréis llenar vuestro evento con nuestra visión, con nuestros mensajes? ¿Queréis publicar una noticia? Adelante. Para eso estamos en AgroBioHit. En definitiva, que si estáis interesados en el uso de la agrobiomasa, conectaros con el proyecto, contactadnos y vemos de qué manera podemos potenciar y generar más impacto. ¿De acuerdo? ¿Cómo contactamos? Aquí lo tenéis. Este es el principal equipo de AgroBioHit.
y no dudéis en contactarnos para, lo que decíamos, generar más impacto. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu exposición tan clara, y vamos a pasar a unas presentaciones en donde ya hemos localizado iniciativas en el ámbito de la agrobiomasa. Una de ellas es un proyecto que estamos apoyando en la primera presentación, y las demás son pues, iniciativas similares en el campo de la agrobiomasa. José Serrat Alcay es director técnico y uno de los gerentes de Serrat Trituradoras, empresa especializada en la fabricación de trituradoras agrícolas y forestales. Serrat Trituradoras cuenta con más de 30 años de experiencia y 12 tecnologías patentadas que han permitido posicionarles como líderes en su mercado. Presentará el protocolo de arranque de frutal optimizado que han desarrollado para aprovechar la biomasa de arranque frutal, la instalación de una primera caldera en el municipio de Sudanell, en Lleida, y el camino que se abre apoyados por Agrobiogit. Cuando quieras, José. Gracias. Bueno, pues buenos días, soy José Serrat. Y bueno, pues en esta intervención querría un poco explicar realmente cuál ha sido el camino hasta llegar a una conclusión un poco cierta en todo esto, ¿no? Nosotros, nuestra empresa, llevamos más de 30 años con el tema de máquinas que se dedican a triturar madera, a triturar restos de agrícolas, etcétera. Y siempre hemos tenido inquietud en que en el campo, en el agro, hay una oportunidad, hay una cantidad de material inmensa que puede tener una adaptación a poderlo gestionar como agrobiomasa, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Para hacer, pues bueno, pues cosas más bien locales, porque yo creo que no podrían ser mucho más que locales, pero siempre nos hemos topado a través de la historia, y digo que ya llevamos años en esto, yo diría que a partir del 2000 ya se empezaron a hacer cosas bastante en serio en la zona de Castilla-León, en Cuéllar, en Segovia, ya se empezaron a hacerse pinitos, ¿no? Con esto. Y bueno, siempre nos encontrábamos, nos topábamos pues con las dificultades que tiene todo esto, ¿no? Que es la extracción, la tipología del material, etcétera, etcétera. No en vano también hay que decir que nosotros desde el 2000 ya empezamos a fabricar máquinas de las que nosotros denominamos el biomás, ¿no? Nuestro biomás es una máquina que hay bastantes distintos tamaños y se adapta a muchas cosas. Nosotros actualmente estamos exportando a más de 40 países, y entonces estas máquinas, ves que se van, nos dábamos cuenta que se iban yendo a sitios donde querían hacer pruebas, ¿no? Donde todo el mundo está intentando experimentar para ver qué se puede sacar de aquí, ¿no? Qué es lo que se le puede sacar al agro, ¿no? ¿Qué se puede sacar del campo, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo se va tropezando pues, con sus dificultades. Pues muchas veces es la tipología del material, otras veces es, sobre todo cuando se quiere ir a temas forestales, pues otras veces es la orografía del terreno. Cuando se quiere ir al agro, pues a lo mejor la logística. Ya sabemos que la biomasa, pues no es algo que se pueda llevar a 1000 kilómetros de lejos a quemar, pues porque tiene un valor bajo, etcétera. Bueno, pues hemos ido ahí experimentando durante el paso de los años, y claro, muchas veces, pues como cada actor pues tiene sus intereses, pues nos han ido mareando y perdiendo un poco el tiro en todo esto, ¿no? Porque cada uno tiene el interés de hacer este tipo de material, porque yo lo tengo, porque a mí me gustaría poner esto, el otro resulta que yo tendría un cliente para venderle esto, el otro... Y bueno, pues eso hemos ido un poco desviando el tiro. Y bueno, por fin, al final, nuestra empresa llegó a la conclusión de que, bueno, íbamos a tomar nosotros riendas en el asunto, y que en vez de hacernos guiar pues, por muchos intereses que muchas veces desvían el objetivo, desvían la tecnología, hacen que generemos tecnología que realmente es exclusiva para una aplicación solo, que nos desviemos, pues hemos ido un poco al grano. Y como aquí tenemos cerca el tema frutal, ¿no? El tema del frutal, pues en el frutal hemos hecho pues, un par o tres de intentos a través en unos 6 o 7 años. Hemos hecho 2 o 3 intentos y bueno, al final pues hemos llegado un poco a una conclusión, ¿no? En el frutal hemos intentado, pues lo primero de todo que intentamos fue recoger las podas.
Hay que decir, pues, que, claro, en biomasa, la biomasa tiene un precio por tonelada que está en el mercado y claro, pues, al final, como yo digo siempre, en todas estas cosas se puede soñar todo lo que se quiera, pero al final han de salir los números. Tú tienes que hacer una extracción, como es en este caso nosotros tenemos que hacer una extracción en el campo que realmente sea rentable y sea viable técnicamente, viable por logística, viable por todos los condicionamientos, pero también tiene que ser rentable. Si no es rentable, pues eso poco durará, serán ilusiones y bueno, pues a nosotros como fabricantes de maquinaria, pues no nos interesa hacer algo pues que sea muy sensacionalista, pero que después pues no tenga éxito en el mercado, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo intentamos con las podas. Con las podas lo cierto es que sí, se puede conseguir recoger las podas, pero las podas pues tienen varios problemas, pero los más importantes es, primero, que hay muy poca cantidad, que se tiene que dedicar mucho tiempo de la maquinaria a poder recoger una tonelada. Pasa lo mismo en la vid. Nosotros en la vid también lo hemos inventado, pero en la vid, salvo que para nosotros, salvo que tenga un interés en que el viticultor tenga el interés de sacar la madera del campo, pues energéticamente es muy difícil que tenga éxito, ¿no? Después, en las podas, pues también ocurre pues, que el material parece ser que no es de la calidad que se necesitaría y que los equipos pues después también tienen sus problemas pues, por corrosión y por otras cosas. Y al final, pues hemos llegado a la conclusión de que nos hemos centrado hace un par de años en el tema de hacer la extracción de todas las cortas de los frutales. En las cortas de los frutales, aquí en las zonas de Lérida, Huesca, toda esta zona del Valle del Ebro, el intercambio de variedad pues es muy habitual. Yo creo que estamos hablando de que probablemente una variedad no dura ni 10 años, entre 7 y 10 años hay que estar cambiando de variedad. Y bueno, nosotros aquí en la empresa siempre pensamos que donde teníamos que ir es ahí. Claro, teníamos que ir ahí de una forma eficiente, de una forma que no moleste al agro, porque claro, el agro también tiene sus peculiaridades. Tú si trabajamos en cualquier otro escenario, pues a lo mejor en el bosque, en el monte, en otros sitios, pues ahí sí que es fácil de entrar y estar 6 meses trabajando en una plantación, etc. Pero bueno, pero en el agro hay unas condiciones que les pone la propia actividad agrícola, que hay unos tiempos, hay unos momentos en los que se puede hacer y no se puede hacer. Entonces, bueno, pues llegamos a la conclusión de que nos dábamos cuenta que en las cortas había una cantidad importante, se puede hablar de que entre, no sé, para poner una horquilla grande, pero entre 12 y 20 toneladas puede haber en una hectárea de frutales, ¿no? Y bueno, pues claro, eso hay que hacerlo, hay que tener un protocolo bastante exigente, que se trata de cortar el árbol, dejarlo que pierda la humedad. La humedad se pierde cuando el árbol está en el máximo apogeo, cuando tiene todas las hojas. Si cortamos en el mes de septiembre o octubre, pero si puede ser mejor en septiembre, pues tiene máxima actividad vegetativa. Entonces, cuando cortas, la humedad puede bajar pues, desde el 60-70% hasta el 25 o el 30% en menos de un mes puede bajar a ese valor. Y ese es el valor que es el valor óptimo para luego llegar y triturar. Y con ese protocolo, si tú eres capaz de llegar, cortar ahí cuando el fruticultor ha decidido ya reemplazar esa plantación, si eres capaz de llegar, cortar el árbol y eres capaz de llegar, triturarlo, extraerlo del campo con unos tiempos que sean lógicos, que sean rentables, que saques una cantidad de material que tenga un valor económico, pues bueno, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Y un poco pues los datos voy a decirlos más o menos como son, que son pues que hemos desarrollado maquinaria, hemos desarrollado en principio 2 máquinas más una tercera que es para terminar el trabajo, que se tratan de una máquina que corta el árbol. Es una máquina que corta un árbol más o menos cada 5 segundos. Tiene una velocidad bestial para poder cortar una plantación, pues una hectárea se puede cortar en menos de una hora. Y muy cómoda, muy fácil, que se hace con un tractor muy pequeño, con muy poca inversión, ¿eh?
Después hemos desarrollado un triturador grande, nuestro Biomass 400, pues que esto tiene la capacidad de meterse dentro de la plantación y triturar los árboles enteros, sin tenerlos que tocar. José, ¿Sí? perdona que te interrumpa, tienes que ir acabando. Sí, ya estoy. Ostras, pues más rápido. Entonces, tenemos un triturador grande que es capaz de triturar árboles enteros y podremos hacer entre 15 y 20 toneladas por hora. ¿De acuerdo? Claro, con 15 o 20 toneladas por hora, con el valor que tiene la biomasa, pues bueno, se puede soportar la inversión. Y después hemos tenido colaboración con un agricultor. Todo esto ha sido gracias a tener la colaboración con un agricultor de Sudanell, de Lérida, que se llama Arcadi Forcada, que este hombre nos ha facilitado pues tanto las plantaciones como su tiempo, su saber hacer, y además él ha sido el proyecto piloto. Tenemos en su casa, en un domicilio particular, donde tiene 3 o 4 viviendas que están alimentadas por una caldera de biomasa. Y a la vez también ha colaborado con nosotros Heizomar en el tema de las calderas, porque ha sido la única caldera, después de varios intentos, ha sido la única máquina pues, que ha tenido la capacidad de meter en la tipología del material que nosotros sacamos. Porque nosotros no sacamos un chip, ni sacamos una astilla, ni un pellet, sacamos un material triturado, dado que metemos dentro del triturador madera desordenada y de una granulometría que es poco adecuada a calderas normales. Muchas gracias, José, por tu presentación. Y bueno, nos viene bien tu experiencia en el campo, porque muchas veces desde los despachos se dice, no, pues hay que utilizar la biomasa muy localmente, en proyectos que no tengan mucho. Pero al final lo más importante, y es uno de los parámetros de la sostenibilidad, tiene que ser viable económicamente, ¿no? Entonces, es muy importante que nos traigáis experiencia y vuestro conocimiento, porque luego muchos proyectos son muy bonitos, son de agrobiomasa, se aprovechan cosas que no están usadas, pero al final todos los proyectos tienen que tener su viabilidad económica, ¿no? Carmen Bartolomé es doctora en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la Universidad de Zaragoza en 2014 y directora del Grupo Tecnologías para la Bioeconomía dentro del área de Industria y Energía de CIRCE. Cuenta con experiencia en distintas áreas de investigación relacionadas con la biomasa, deposición de ceniza en caldera, aprovechamiento de podas y otros residuos para uso energético, combustión de biomasa y carbón y eficiencia energética en industrias de alto consumo energético. Presentará cómo este grupo operativo de fondos FIDER Aragón ha trabajado por innovar en la recogida mecanizada de la prepoda de vid y su uso en agroindustria y bodegas en la denominación de origen Cariñena y otras zonas vitivinícolas aragonesas. Bueno, como decía Jorge, vengo de CIRCE, un centro tecnológico en Zaragoza, y vengo a presentar una de las iniciativas que hemos estado trabajando en los últimos años, de un proyecto que terminó ahora en octubre de 2020 y que tenía como objetivo, poder aprovechar mejor los residuos de la prepoda de la vid. Entonces, comenzó un poco con el porqué del proyecto. Se había identificado que en Aragón y en general en varias zonas españolas hay una gran extensión de cultivos de vid y que actualmente mayoritariamente ya están en espaldera, con lo cual es posible su mecanización. Actualmente la prepoda, su destino, el destino del material que se recoge en esta operación agrícola, va o picado a suelo o en quemas en el propio campo, con los riesgos que ello supone de incendio, el picado a suelo porque pueden proliferar algunos organismos que pueden afectar a la vid, y las quemas por posible riesgo de incendios en el campo. Entonces, lo que se requería era un cambio en la gestión para hacerlo mejor, disminuir con ello las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la viabilidad económica de la operación. Para ello, los objetivos del proyecto se centraban principalmente en estos 4. Se desarrolló un prototipo para esta máquina de prepoda con una recogida integrada del material. Al final era necesario hacer un cambio en las prácticas habituales agronómicas, de manera que fueran más rentables y sostenibles.
generando modelos de gestión aplicables a la realidad. O sea, lo que intentábamos es ver tanto la viabilidad técnica como decía antes José Serrat, la viabilidad económica, que tienen que salir los números. Y por último, pues asegurar ese consumo sostenible del producto que se obtenía. En el proyecto, pues colaboraban distintos socios. Los socios principales beneficiarios del proyecto era Trituradora de Serrat, que fue el encargado de desarrollar la maquinaria, Destilería San Valero, que se eligió como consumidor final de biomasa, y una empresa de servicios agrícolas de Cariñena que se llama Los Lites. Y estábamos una serie de socios que participábamos en otras tareas. Pues nosotros como CIRCE estábamos como coordinadores y en desarrollo técnico de algunas de las partes de aprovechamiento de la biomasa. Estaba el CTA 5 Villas con análisis de biomasa, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, que nos apoyó en todo el proyecto, y Cooperativas Agroalimentarias Aragón, y una bodega donde se hizo una de las demos del proyecto. Voy así un poco rápido y voy directamente a los resultados del proyecto, que creo que al final es lo más interesante. En esta diapositiva se puede ver el proyecto, el prototipo final. Al final, en el transcurso del proyecto, se tuvieron que hacer varios prototipos, se hicieron pruebas intermedias, se fue probando los problemas que se generaban, el rendimiento de la máquina, y finalmente aquí era el final, en las pruebas finales. Con este prototipo se conseguía recoger un 75% del material de la prepoda, y a una velocidad media de un 30% más lento que la operación habitual del prepoda, en torno a 1,15 hectáreas por hora. Y de acuerdo con las conversaciones con el fabricante, pues un posible precio de venta, siendo que nos quedamos en un prototipo precomercial, el posible precio de venta estaría en torno a 20 o 30.000 euros en mercado. Aquí se muestra pues unas imágenes y algunos datos de esas pruebas que fuimos haciendo a lo largo del proyecto. Con los distintos prototipos, pues se iba a campo para comprobar que efectivamente se recogía como se quería, que el material quedaba como se esperaba, y se iban ajustando en la máquina pues aquellas características que se necesitaban para conseguir el objetivo final. El producto final, aparte de los datos que he dado antes, tenía un 45% de humedad, que es un dato importante para tenerlo en cuenta después para el consumo, y una densidad en base húmeda de 205 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué más hicimos en el proyecto? En el proyecto se analizaron previamente qué modelos de negocio podrían ser aplicables para que la experiencia y que el cambio en las prácticas tuviera éxito. Y finalmente se vio que lo más viable en el contexto actual era pues contar con el agricultor, una empresa de servicios agrícolas que hiciera esa apropiación de prepoda y el transporte al consumidor final, que en este caso se consideró Destilerías San Valero, pues, porque ya tienen una caldera de biomasa y están habituados a usar este tipo de productos. Y después de analizar todas esas pruebas, las características y los costes finales, se trató de analizar en distintos escenarios. En la gráfica podemos ver distintos escenarios de producción de biomasa, porque dependiendo del tipo de viñedo, de la ubicación de la parcela, de la orografía, de las características al final, se obtenía una producción en la parcela u otra. Entonces se analizaron estos costes para todos esos escenarios y se tuvo en cuenta el incluir la amortización de la vendimiadora y el no incluirla, porque bueno, quizás dependiendo del modelo de negocio de la empresa, pues podía verse que podía plantearse las dos opciones. Con esto que vimos, que al final cuando la producción es baja, esa amortización tiene mucho peso en el precio de venta final que tienes que aplicar a la biomasa. En cambio, cuando esa producción es más alta, ese precio se amortigua de alguna manera, esa amortización y esas inversiones, porque te implica un mayor coste en transporte de biomasa, que es lo que te encarece el proceso. Y bueno, y ahí se ve un poco los datos que al final, pues en las dos opciones, si considerábamos la amortización, el precio de venta final era unos 36 euros por tonelada mínimo,
y el de sin amortización íbamos a 11. Esto nos permitía después salir a la demo. Aquí tenemos ya la demo del caso real que se estudió en Destilería Salvarero, en la alcoholera de Cariñena. Pues se vio con las características que se obtenían y con las características de la planta en sí misma y de cómo consume habitualmente la biomasa, que era necesario para poderla usar. En principio, pues se necesitaba una extensión importante de almacenamiento para hacer secado natural, porque la biomasa llega con un 45% de humedad y ellos las necesitan a un 15%. Aparte, el transporte desde la parcela donde se hiciera el almacenamiento hasta el proceso, con lo cual podría repercutir en sobrecostes, que se fue analizando cada punto en el transcurso del proyecto. Y finalmente se necesitaba un proceso de trituración, porque el prototipo, si bien probablemente para el prototipo final comercial se conseguiría un menor tamaño de partícula hablando con el fabricante, actualmente el proceso de triturado era necesario por las características de su consumo y de su sistema de alimentación. Y aquí son algunas de las conclusiones que se obtuvieron. Bueno, pues como comentaba, el tema de la humedad, el tema de que la vid es un cultivo estacional, entonces necesitan un almacenamiento bastante grande para poder luego tener disponibilidad del material. Y se pensaron una serie de conclusiones para mejorar los resultados que se vieron con la empresa. Pues la posibilidad de que esa gestión de almacenamiento y secado pudiera darse por la empresa de servicios agrícolas, que haría falta una adaptación de la caldera a la humedad del Sarmiento si se quisiera utilizar como tal, teniendo en cuenta la tecnología actual. Y el precio de la biomasa actual, que es, la están comprando a 50 euros tonelada y es muy bajo. Entonces, chocaba ahí un poco con la rentabilidad en el momento actual. Corro porque ya estoy en tiempo, ¿vale? Después que se trató de hacer una serie de talleres para ver con los diferentes agentes cómo habría que poner en marcha el proyecto, cómo penetraría y demás. Se tuvo que hacer online por las situaciones actuales, pero bueno, se sacaron una serie de conclusiones que podéis ver en la presentación. Y finalmente, las conclusiones finales del proyecto. Se desarrolló un prototipo que funcionaba y funcionaba bien, de acuerdo con los objetivos iniciales. Los agricultores podían dar un valor añadido a su producto que actualmente no se está usando y evitando una quema del aire libre. Por su parte, las empresas de servicios agrícolas podían obtener una segunda línea de financiación de ese proceso de prepoda, y finalmente los consumidores finales son capaces de utilizar un recurso 100% sostenible, cercano a su ubicación. Y en cuanto a la viabilidad técnica y económica, lo que vimos con Destilería San Valero es que hay que estudiar cada caso en particular para estar seguros de cómo es necesario implementarlo. Y por mi parte nada más, muchas gracias a todos y gracias a los organizadores por invitarnos. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Bueno, la verdad es que es esperanzador, ¿no?, que haya sistemas de recogida de prepoda, porque hay muchas superficies, sobre todo en Europa, ¿no? Así que a ver si se puede replicar y llegar a un prototipo final y puede tener éxito en el mercado. Claudio Mander, director de Van Mander SL, es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y de biomasas para energía térmica. Ha diseñado, construido, financiado y opera una planta de pellet de eucalipto de 25.000 toneladas de capacidad en Argentina. Desde 2017 reside en Barcelona, desde donde está desarrollando la valorización de agrobiomasas aplicando distintas tecnologías. Van Mander colabora en el proyecto Clean Agrobiomass Tech, coordinado por Atisa Bioenergía. Hoy presentará cómo a través de esta iniciativa siguen trabajando en solucionar los problemas derivados del uso de biomasas más complicadas, mejorando los procesos de recolección, de lavado, comercialización y calidad de la biomasa agrícola. Presentarán el estado de avance y las demostraciones que se están planificando. Buenos días a todos los participantes y un agradecimiento a la gente de Avión por la organización del evento. Y bueno, quería presentarles, esta presentación la voy a hacer voy a tener 3 partes.
La primera parte está referida a lo que se mencionaba recién, que es la colaboración que estamos llevando adelante con ATISA Biogeneración, y que tiene que ver con la puesta en marcha de demostraciones del equipo patentado de ATISA para limpieza de distintas agrobiomasas, y una segunda parte en donde les voy a explicar un poquitito cuál es la actividad de mi empresa y luego un poco cuáles son los objetivos específicos para 2021. En cuanto al tema de la colaboración con ATISA, ATISA posee un sistema de lavado de biomasa muy eficiente, que está en funcionamiento ya desde hace varios años en la zona de Castilla-La Mancha. Ha participado también en distintos proyectos relacionados, como AgroBioHit, y también en un montón de jornadas en las cuales ha puesto en conocimiento la metodología con la cual trabaja y el funcionamiento de su equipo. Y continuando con el proceso de investigación y desarrollo y puesta en marcha que viene realizando, está pasando ahora a una etapa comercial para difundir su tecnología en toda España y en Europa también, y en tal sentido ha tomado dos iniciativas, una que es el apoyo y la participación en el proyecto Clean AgroBiomassTech, que va a derivar en la demostración en varios lugares dentro de España del equipo en funcionamiento. La tecnología que tiene es un equipo que es móvil, y eso nos va a permitir llevar el funcionamiento de equipo y hacer esas demostraciones en distintos lugares. Se va a hacer en Cataluña, Aragón, en Galicia, Castilla y León, en La Rioja, Requena, en Valencia, en Cumilla, en Extremadura y en Andalucía también. Así que es bastante ambicioso y nos va a permitir no solamente demostrar el funcionamiento del equipo, sino también probar otras biomasas. Igual en una diapositiva posterior están más especificados los objetivos de este proyecto. Y la segunda acción que ha tomado es realizar un acuerdo con Van Mander, con mi empresa, que incluye dos tareas. Una que es la realización de las demostraciones en la zona de Cataluña y Aragón, y la segunda es apoyarnos en el desarrollo de la operación de un primer equipo ya comercial, con fin comercial, no para la demostración, sino que vamos a empezar a funcionar un centro de logística y clasificación de biomasa y valoración de biomasa en la zona de Vilafranca del Penedés. Y desde allí pensamos dar servicios también en la zona de Lleida y de Zaragoza. En este sentido estamos trabajando en la zona de Vilafranca con el apoyo muy importante de la cooperativa Covides, de la cooperativa La Granada y del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés también. Bueno, acá un poco unos imágenes de cómo es el sistema que ha ido desarrollando ATISA y con el cual tiene experiencia concreta de trabajo de hace bastante tiempo, y que estamos tratando de llevar y adaptar a las distintas zonas. Obviamente cada zona tiene su particularidad y, como bien se mencionó en otras presentaciones, en cada lugar la solución no necesariamente es la misma por los desafíos que representa obviamente la logística, y bueno, los aprovechamientos no son iguales en todos lados. Pero bueno, es un poco el desafío que tenemos como empresa de ir logrando adaptar las distintas tecnologías a los lugares. El equipo tiene una alta capacidad de trabajo, puede procesar unas 45.000 toneladas por año, y el sistema que se ha desarrollado tanto en la recolección como en el lavado permite tener costos muy competitivos y nos permite producir y tener la seguridad de que podemos producir biomasa a precios competitivos y una calidad adecuada, muy importante, porque este equipo nos permite eliminar todos los impropios que normalmente tienen este tipo de materiales. Obviamente también se puede procesar otras biomasas de otros tipos de frutales, incluso arranques de cepas o de pies de frutales también. Eso es un poco en cuanto a la actividad concreta de ATISA, que bueno, ya pasa, digamos, más de la etapa de prueba, ya pasamos a una etapa de aplicación concreta
en un territorio bastante más grande y con un equipo de trabajo que está en condiciones de llevarlo adelante. En cuanto a la participación y los objetivos del programa Clean Agrobiomas Tech, tiene 3 objetivos que están mencionados aquí importantes. Uno es el continuo agregado de investigación y desarrollo de nuevas capacidades del equipo para hacerlo más eficiente, que nos permita usar mejor los recursos de limpieza, sobre todo el agua. Y también se está trabajando con la Universidad de Córdoba en el desarrollo de un sistema que nos permita determinar en forma instantánea calidades de biomasa a campo. Está participando un grupo de empresas como BioAzul, que está en la parte del análisis de aguas, y la Universidad de Córdoba en el desarrollo de este sistema de determinación instantánea de parámetros. Así que bueno, los objetivos del proyecto son obviamente seguir demostrando y validando la aplicación de la tecnología en diferentes agrobiomasas, no solamente en lo que es vid. También promocionar a través de las demostraciones la difusión de la tecnología en distintos lugares, y a través de esta tecnología permitir desbloquear la movilización de las distintas biomasas agrícolas que muchas veces se encuentran en el tema de la calidad, uno de los problemas más importantes a resolver. Y en este sentido estamos colaborando con ellos como Van Mander, y también hay otros grupos en cada zona que están participando en este proyecto de demostración. Después, en cuanto a los objetivos de la empresa, bueno, un poco en la presentación explicaron la experiencia de la cual venimos con el armado de una planta de pellet de eucaliptus de 25.000 toneladas, y con un conocimiento también de cuál es la realidad de los desafíos logísticos de mover este tipo de biomasas a campo. Y un poco lo que nos planteamos como Van Mander son distintos objetivos en cuanto a cómo resolver muchos de los problemas y de las trabas que mencionó incluso en la primera presentación Daniel. Lejos de ser muchas veces un problema, tratamos de ver esos problemas que nos presentan la valorización de este tipo de materiales como una oportunidad, e integrar, además del valor en sí que puede tener la biomasa, integrar otros valores que incluyan las distintas formas de valorización posible que puede tener una biomasa, y el servicio que podemos brindar a nuestros clientes también. O sea que la idea es no solamente ser proveedores de biomasa, sino ser proveedores de un servicio completo, y poder brindar a cada uno de nuestros clientes el tipo de biomasa en el tamaño que lo necesita, con la humedad que lo necesita, y de esa forma agregar más valor que el intrínseco que tiene la biomasa en sí. El objetivo de Van Mander es el desarrollo de centros logísticos de biomasa en donde se realicen distintas tareas de valorización, validar esas tecnologías, de las cuales hay muchas disponibles y muy avanzadas, desarrollar estos productos y servicios que comentábamos, adicionales al valor de la biomasa en sí, y también participar en el desarrollo de lo que tiene que ver con los ecoesquemas, que se mencionó un poco también el tema en la jornada de ayer. Participamos en el clúster de bioenergía de Cataluña, y con ABBion también, y con el International Biochar Initiative. Bueno, les dejo en la presentación, hay un poco más de información. Solamente les tomo un minuto más para recalcar un tema que se habló, que es, vamos a trabajar fuertemente en defender la calidad de los productos que somos capaces de producir, porque vemos que ahí también hay uno de los puntos importantes a resolver. Así que bueno, también estamos trabajando con el tema de certificación de Biomasud, y tenemos bastantes avances porque el producto ya de hecho se está vendiendo tanto en forma de astilla como en forma de pellet. Así que bueno, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo, y pensamos continuar este año con las distintas tareas de difusión, tanto de la tecnología como del producto, y con una mirada muy cercana en lo que va a implicar para nosotros como sector el desarrollo de los ecosistemas dentro de la nueva PAC. Así que bueno, ese es un poco el trabajo que estamos haciendo. Desde ya
Les agradezco a los participantes y a Bebion por la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por compartirnos tu experiencia en esta iniciativa y sobre todo vuestra experiencia en el campo, ¿no? Junto con Atisa, lavando un poco los residuos de la vid, porque al final, como vimos en la presentación de ayer de Clara Jarauta de CIRCE, pues aunque tengas una caldera muy avanzada, pues es muy importante la calidad del combustible, ¿no? Y estamos viendo, bueno, como has dicho, hemos estado colaborando y hemos hecho varios análisis de seguimiento a la calidad y hemos estado pasando de una ceniza bastante sin limpiar. Unos sarmientos pueden tener un 8%, un 7%, y estamos viendo que con vuestra tecnología pues se pasa a menos del 3%, ¿no? Entonces la diferencia luego en el uso de la caldera, bueno, pues es muy importante, ¿no? Y esto al final redunda en las emisiones y en todo el proceso, ¿no? La eficiencia y todo. Pedro Ramírez es ingeniero técnico forestal por la Universidad de Córdoba. En Tubocas trabaja desde hace 4 años, donde desempeña labores de calidad en la planta de pellets. También hace consultoría para fincas para su gestión forestal. Presentará cómo este grupo operativo ha trabajado por innovar y facilitar una transición hacia una gestión sostenible del calor en invernaderos con biomasa de origen forestal y de cultivos energéticos. Bueno, pues buenos días. ¿Qué es Agroforan? Agroforan es un grupo operativo formado por varias entidades, tanto públicas, finalidad investigadora, dentro del sector de los cultivos energéticos leñosos. Engloba todo lo que debería seguir la materia prima de origen hasta su consumo, por lo que es lo mismo, cómo planificar una plantación, cómo realizarla, cómo mantenerla antes, cómo y cuándo usarla, cómo procesarlas en nuestra fábrica y cómo llevarlas hasta su lugar en donde en este caso se realizó un ensayo en las instalaciones de uno de los miembros para testar el crecimiento de plantas bajo invernadero. Se aporta pues, calor en las épocas más desfavorables de crecimiento, que es en invierno. Por supuesto, pues, se controló eso para poder hacer pues, un estudio final en cada una de las partes y su viabilidad. ¿Por qué surge Agroforan? Surge de la visión global que hay extendido en muchas de las zonas rurales en donde se cree que todo lo que no sea agricultura extensiva, por así decirlo, no es rentable. Esto pues, genera mucho de los cultivos, o las pequeñas parcelas de cultivo, mejor dicho, siendo otra de las causas de los despoblamientos de las zonas rurales. Por tanto, nosotros básicamente lo que queremos es aportar pues, otra idea más que existe y bueno, pues cada uno verá qué es lo mejor para invertir. Todo esto sintetizado y haciendo uso de la línea de ayudas para creación y funcionamiento de grupos operativos en materia de sostenibilidad, pues dio lugar al proyecto titulado Producción, Transformación y Comercialización de Biomasa para fines energéticos bajo gestión sostenible. O el grupo operativo. Como ya he dicho, el grupo operativo lo forman entidades privadas y públicas, destacando pues, dos tipos de miembros. Por un lado estarían los miembros beneficiarios. El principal sería UCAS, que tiene la sede en Huéscar, Granada. Y nada, pues es el líder del proyecto y las labores de coordinación entre empresas, planificación, control de los trabajos. Además, el caldere caliente que se usaría más tarde al final del proyecto en la instalación Cajamar. Y el siguiente miembro sería Viveros Poza la Jara,
Esta empresa se dedicó a proporcionar el plantel de las parcelas de cultivo. Por último, la Fundación Cajamar es un centro de investigación sin ánimo con sede en Almería y fue la que puso a disposición sus instalaciones para poder realizar el ensayo con cultivo hortícola, realizando el estudio completo de crecimiento con y sin calor. Por otro lado, tenemos los miembros colaboradores. Voy a mencionar los que más actividad tuvieron en esto, porque la verdad que hubo más socios. Como principal miembro colaborador fue el de la Universidad de Huelva, de todo el proyecto, asesorando en muchas de las fases y realizando los estudios de calidad de la biomasa. Por otro lado, la Diputación cedió una de las parcelas de su complejo de investigación Los Morales, donde hacen estudios con el cordero segureño, que tiene denominación de origen de aquí, y con otro tipo de plantaciones. Y por último, de aquí y el Ayuntamiento de Orce, que es un pueblo vecino, que también pues ceden cada uno una parcela para utilizarla en esta investigación. ¿Qué objetivos se esperaban? Este proyecto tenía muchos objetivos, pero bueno, para estas jornadas pues hemos decidido que creemos que más entonces, los objetivos principales serían pues el establecer unas parcelas piloto de cultivos energéticos leñosos, establecer una prueba piloto del uso de la biomasa para calefacción en cultivos intensivos hortícolas bajo cubierta y áreas ambientales y de producción, y por supuesto, una vez hecho esto, poder divulgar los resultados entre los agentes sociales que estuvieran más interesados. De hecho, se hicieron. Bueno, decir que este proyecto duró casi 2 años, desde 2018 hasta febrero de 2020, y que ahora pues estamos esperando la resolución de otra convocatoria pues para seguir un poco de investigación. ¿Qué objetivos o qué concretar? Pues bueno, vemos esta tabla a decir que se utilizaron tres especies para la investigación, que fueron el clon AF2 de chopo o falsa CAD, y estas tres especies se plantaron en todas las parcelas. El estudio de estas características se hizo con alto sin descortezar, porque es demasiado fino para que sea rentable su descortezado. Entonces se completamente con ramas y corteza y hojas. Vemos que la que mayor calidad da para uso doméstico sería el chopo, con una calidad B, y el resto serían para uso industrial. Conclusiones que sacamos de este proyecto, pues que las producciones que se obtuvieron fueron viables y rentables, aunque las zonas donde se ha hecho el proyecto son frías y secas, que la biomasa es de excelente calidad para uso como astilla, que a pesar de ser un intensivo, el suelo no presenta asignación, sino todo lo contrario, que los balances de emisiones de CO2 y de energía son positivos, por lo que junto a la evolución de estos cultivos son medioambientalmente sostenibles. Y por último, como curiosidad, decir que si se mezcla una pequeña cantidad de este serrín con el pino descortezado, se sigue dando una calidad en plus A1 para uso doméstico en el pellet que se genere. Entonces, mi parte ya he acabado. Muchas gracias y podéis preguntarme lo que queráis en el ronda de preguntas. Muchas gracias, Pedro. Al final es importante que en España se empiece a investigar, y más que investigar, a poner un poco en valor bueno, pues, que hay mucho potencial para cultivos energéticos, y por lo que sea en España no está despegando. En Europa sí que hay
más ejemplos de uso de cultivos de rotación, de corta rotación, pero en España prácticamente se limita, las superficies que conozcamos nosotros se limita a investigación, ¿no? Entonces, bueno, a ver si podemos dar un empujón. Finalmente, bueno, pues se empieza a utilizar para usos bioenergéticos a nivel comercial, ¿no? David Laveaga es técnico en la asociación TEDER, Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella. Es ingeniero técnico industrial, responsable de servicio Punto Infoenergía de TEDER. Presentará cómo desde TEDER se ha trabajado en los últimos 8 años para promover el uso mancomunado de la biomasa forestal de los montes públicos, diseñando y promoviendo su uso térmico en redes de calor de edificios públicos y recientemente abriendo su abanico a la utilización de la paja y agrobiomasa y ampliando su utilización para redes de calor público-privadas. Pues, buenos días a todos, gracias Jorge, gracias a Bebión por cedernos este espacio y bienvenidos todos. Esto surge, llevamos 8 años trabajando en este proyecto, pero surge antes, en 2008 hay un proyecto a nivel europeo de cooperación entre grupos que se llama Eureners y ahí ya surge la posibilidad de trabajar con biomasa en el mundo rural, ¿no? El grupo TEDER es el grupo de acción local en la comarca de Tierra Estella, es una zona de Navarra que está pegando al País Vasco y a La Rioja y tenemos problemas, pues como muchos grupos rurales, ¿no? Tenemos problemas de envejecimiento y de despoblación. Viendo la biomasa se veían todas estas posibilidades, ¿no? de oportunidades de empleo, economía circular, energía renovable y además en la gestión forestal, pues gestión de montes más sostenible. Tenemos zonas, es una zona pequeña de Navarra, pero sí que hay mucha diferencia entre el norte y el sur, tanto de nivel de población de los municipios como masas forestales, ¿no? Entonces dijimos, algo hay que hacer. Entonces, para dar solución a todos estos temas, se empieza en 2013, se empiezan a hacer estudios que van ocupando distintos temas, ¿no? Para poder organizar todo. Primero se hace el estudio de potencial de biomasa de Tierra Estella, es saber cuánta madera estaría disponible, ¿no? Para poder trabajar con ella. Se hace un estudio jurídico luego para saber cómo se puede llevar a cabo el plan que se va formando. Luego, el estudio de potencial de consumo en edificio público para saber cuánto podríamos gastar en esos edificios, para poder echar números y luego hacer el estudio de viabilidad. Entonces, el estudio de potencial, primero que se hace, es conocer cuánta cantidad de biomasa. Aquí en el territorio la mayor parte es de dominio público, es de los ayuntamientos y de los concejos. Entonces, se analizan, hay distintos tipos, hay hayedos, choperas, robledar, encinar, pinares y hay distintas pendientes, hay zona más montañosa, hay zona más de ribera, cómo se podría obtener, si sería rentable, se analizan todas estas cosas y nos sale que, bueno, en la comarca al año se podrían obtener tranquilamente 35.000 toneladas de materia seca. Eso quitando el uso que se está llevando a cabo ya, porque hay algunas zonas que sí que ya gestionan la madera de sus montes de una manera correcta, pero hay otras que están, pues encinares sobre todo, que están abandonados, ¿no? Con los peligros que eso puede crear. Se plantea para cada una de las entidades locales, son 67 ayuntamientos los que están agrupados dentro de la asociación, pues para cada una de las entidades se le hace una ficha y luego a nivel comarcal. La idea de trabajar a nivel comarcal surge porque tenemos muchas diferencias y los pueblos, digamos, de la montaña, los que están al norte, son pueblos muy pequeñicos, estamos hablando de pueblos de 100, 50 vecinos, y los pueblos de la mitad para abajo pues ya empiezan a ser lo que para nosotros son pueblos medianos, que son de 500.000 habitantes, ¿no? Quitando Estella que tiene 13.000, y luego sí que la zona de la ribera pues tiene población de 4.000, 5.000 habitantes, es una diferencia muy grande, ¿no? Sin embargo, los que tienen la madera, el monte disponible, son los del norte, los que tienen poco consumo. Los del sur, los que tienen población y los que tienen un consumo más alto, son los que menos madera tienen. Entonces,
se intenta organizar de forma mancomunada de todo el territorio. Los beneficios, pues bueno, mantenimiento de nuestros bosques, minimización de riesgo de incendios, generación de empleo, que es muy importante. O sea, yo cuando a veces dicen, no, es que el problema de la biomasa es que demanda mucha mano de obra, decimos, eso, si es un problema, no, gracias a Dios, bienvenido sea ese problema de poder crear empleo en el medio rural. El apoyo a la transición energética, cambio a las energías renovables, pues bueno, es otro de los puntos. Y luego, además, lo que queremos es la optimización del coste energético público, que son pequeños ayuntamientos y estos años atrás de crisis, pues bueno, lo han pasado, algunos ayuntamientos lo han pasado mal. Entonces, el tercer estudio que se hace es un informe jurídico de cómo organizar todo esto, y porque parece fácil, pero al final se complica. El estudio lo que nos dice es que en teoría solo podrían entrar, en la forma que se está gestionando, solo podrían entrar participantes públicos. Tenía que ser una sociedad pública de gestión para extracción de madera, para luego el tratamiento, el astillado y luego el reparto y los consumidores. Todos tendrían que ser una participación integralmente pública, porque aquí, claro, al ser entidades locales, está la ley de contratos, hay distintas leyes que hay que cumplir, ¿no? Sí que permite a esta sociedad mercantil, a este ente, sí que le permitirá vender excedentes que podrían aprovecharse para otros usos, ¿no? Luego, además de tener, pues, cuánta madera tenemos y cómo hacerlo, pues bueno, queríamos saber cuánta madera o cuánta astilla o cuánto pellet se podría consumir a nivel de estas. Como estamos limitados a edificios públicos, pues vamos a ver cuánto gastaríamos. En distintos proyectos se habían hecho análisis, auditorías de edificio público, pues en un proyecto de 34 edificios, luego otro 41, bueno, al final cerca de 150, y lo que se hace es extrapolar todo ese consumo al resto de edificios de edificios públicos que tenemos en el territorio. Nos sale que al final unas 4.000 toneladas, una demanda de astilla de unas 4.000 toneladas al año. Y decimos, pues bueno, tenemos 35.000 para producir de manera fácil, tenemos 4.000 de consumo, pues bueno, vamos a intentar esto solo edificios públicos. Lo bueno que en este estudio, pues también a nivel medioambiental ahorraríamos cerca de 2.000 toneladas de CO2 equivalente y un ahorro de 713.000 euros respecto a lo que se está utilizando ahora, que hay en algunos sitios que sí que hay gas, pero hay otros que ni siquiera hay gas y entonces siguen con el gasoil. Para apoyar todo este proyecto, ¿no?, y buscar financiación y demás, se crea en 2018, se hace un grupo operativo que es Red Social de Aprovechamiento Forestal Sostenible para la Producción de Biomasa con Fines Térmicos, que participamos distintas asociaciones y organizaciones de Cataluña, Aragón y Navarra. Y se hace entra el grupo operativo y se hace el proyecto, pero lo que suele pasar, pues que luego no llega la financiación porque no queda dentro de los proyectos finalistas. Y queda parado eso, pero decimos, no podemos quedar, ¿no?, con todo el trabajo que tenemos hecho, no, esto no puede quedar, hay que seguir adelante. Y hacemos hacemos un estudio de la viabilidad económica independiente, ¿no?, para ver ese centro de astillado, ese centro logístico, ese centro de acumulación de material para luego repartir a los ayuntamientos. Se hace el estudio, la inversión nos sale unos 600.000 euros y con un retorno de la inversión es de 8 años, con los estudios que se hacen. Y nos parece algo lógico y razonable. Entonces, pues queremos seguir más adelante. Y lo que se hace, esto de qué es antes el huevo, la gallina, ¿no? Pues nosotros, ¿qué es antes? El empezar a producir la astilla o, ¿no?, la biomasa, o que los ayuntamientos tengan esos consumos. Entonces se hacen proyectos, bueno, se hacen memorias técnicas valoradas en distintos ayuntamientos. Algunos ya habían estado trabajando, había 3 ayuntamientos que ya estaban planificando redes de calor, que estaban a la espera de distintas subvenciones, pero
pues nosotros añadimos unos cuantos para que sirvan de ejemplo demostrativo, ¿no? Hay uno ya que está en ejecución, que ha conseguido una ayuda de las ayudas que gestionamos desde TEDER, de la EDLP, la Estrategia de Desarrollo Local Participado, el G4 Líder, del Plan de Desarrollo Rural de Navarra. Y este proyecto incluye las oficinas del ayuntamiento, salón de actos, servicio social, hogar del jubilado. O sea, son un montón de edificios que en este pueblo están muy cerquita unos de otros, están separados por un parking. Y con esto, pues ese va a ser la primera red de calor que está funcionando. David. La última. Perfecto, ya sabes por dónde ir. Durante el año 2020 se realiza un estudio con cambios de normativa que hay, ¿no? Pues se vuelve a realizar un estudio para ver, porque claro, estábamos hablando de 35.000 toneladas disponibles y 4.000 de consumo. Se trabaja con el Gobierno de Navarra en el anteproyecto de la Ley Foral de Cambio Climático, pero también para ver cómo se puede hacer, ¿no? A nivel de normativa el que se pueden integrar. Entonces, se incorporan en el estudio otros tipos de combustibles. Aquí tenemos denominación de origen Navarra, denominación de origen Rioja en vid, hay también parte de oliva y frutales en la zona de la ribera. Como es muy diverso el territorio, pues tenemos varios, ¿no? Y se incorpora al estudio otro tipo de combustibles, se agrupa a las entidades locales interesadas, ya están agrupándose, y se incorpora a otros usuarios. Es lo que queremos, porque hay pueblos pequeños que una red de calor para un ayuntamiento que van 2 días a la semana, porque es el funcionamiento, pues igual no tiene sentido, pero sí que meter a los vecinos, que además es gente mayor, ¿no? Casi todo, gente muy mayor, que hasta ahora igual han estado con la leña o el gasoil, pero si le puedo llevar a casa ¿no? la energía, pues sería facilitarles la vida en estos pueblos. Y nada, ya está terminado. Lo único, las demandas, o sea, sí que coordinación regional y local para movilizar la madera, ayudas, que salgan ayudas, porque es lo que incentiva a los ayuntamientos a hacerlo, incentivos y a particulares, vamos. Y luego formación, nos hemos encontrado con muchos problemas, lo que decían antes, ¿no? Está mal vista la biomasa, y no solo la agrobiomasa, sino la astilla o el pellet, es que esto contamina, a ver, y lo seguimos escuchando, entonces sí que hay que hacer planes de formación para intentar reducir estos enfrentamientos que hay. Nada, muchas gracias, eskerrik asko, y ya termino. Muchas gracias, David. Bueno, que sepas, supongo que ya te lo imaginas, pero que desde Abebión compartimos al 100% tu visión, ¿no? Gracias por que la biomasa genere tanto trabajo. Y bueno, esperemos que con el Green Deal, con los fondos COVID, con todo lo que se va a mover desde Europa, pues se focalicen sobre todo donde se produce la biomasa, que es en estos pueblitos que dices, pequeñitos, que es la España vaciada que llamamos, y que en Castilla también tenemos un montón de pueblos que están, bueno, pues que la gente se está yendo, obviamente, para buscar trabajo, ¿no? Y se están quedando vacíos y casi todo lo que quedan son mayores. Entonces, estos proyectos yo creo que es una de las mayores esperanzas potenciales, ¿no? Para resucitar o revivir estos pueblos y que, bueno, pues que haya una fuente de trabajo estable, ¿no? Estable y de calidad, y que permita, pues, el desarrollo rural y que, bueno, pues que se pueda vivir perfectamente en un pueblo porque tienes tu trabajo y no te necesitas desplazar a la ciudad, ¿no? Pues muchas gracias, David. Aquí tienes un apoyo, como te decimos, que compartimos tu visión al 100%. Y nada, pues muchas gracias por haber asistido. A vosotros. José Antonio Lacal Herrera es doctor ingeniero industrial. Tiene más de 24 años de experiencia en biomasa, es socio fundador de Bioliza y responsable de I+D+I. Ha sido director de Agener, Agencia de Energía de Jaén. Trabajó en AGECAM, Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha, y es consultor en bioenergía para ONUDI desde 2019. Y imparte docencia en varias universidades en España: Jaén, Córdoba, Granada, Castilla-La Mancha, y en Sudamérica, Guatemala y República Dominicana. Presentará el estado de avance de la nueva planta de generación de calor y electricidad y biochar a partir de orujo graso seco que está instalando en Aceites Guadalentín, Pozalcón, Jaén, instalación que aspira a ser pionera en España. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y también Daniel y Pablo por invitarme a compartir nuestra experiencia, precisamente de todo lo que habéis venido hablando.
España vaciada, empleo, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo en un municipio recóndito entre las provincias de Jaén, Granada, Albacete, que tenía una problemática muy especial con el orujo, que es esa fuente de biomasa que veis en la imagen y que representa el 80% y el 80% de la aceituna. O sea, imaginar si Jaén o Andalucía producen aceite de oliva o tienen olivos, bueno, pues del 80% ahora mismo supone un problema. Que yo voy a presentar una humilde, entre comillas, alternativa de las muchas que puede haber. Bien, este es el índice que voy a seguir. Después de una presentación breve, me voy a centrar en los antecedentes, cuál fue el contexto más o menos en el que nos situábamos cuando se diseñó la solución. Voy a explicar la solución y el resultado. Hasta ahora, siempre que se hablaba de biomasa, de generación de energía eléctrica con biomasa, no térmica a nivel industrial, nos íbamos a este tipo de plantas. Decía ciclo de combustión de varios megavatios. Vamos, que los apoyo 100%, pero que tenemos que tener en cuenta que tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, aquí en Jaén nos encontramos con un problema evidente de evacuación de energía eléctrica. Entonces, tenemos recursos, tenemos gente dispuesta a invertir, pero no tenemos dónde invertir esa energía. Entonces, hay que revertir este modelo. Yo siempre he dicho, hoy por hoy, aquí es más fácil hacer 25 plantas de un mega que una de 25, sin lugar a dudas. Y esa fue la base un poco de nuestro planteamiento. Bueno, ya me ha presentado Jorge brevemente, soy ingeniero industrial, en fin, llevo mucho tiempo trabajando en el ámbito de la biomasa. Lo más destacable es que en 2014 pues, fundé una empresa llamada Bioliza, donde nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de soluciones basadas en la bioenergía. Es decir, nosotros nos centramos fundamentalmente en la bioenergía, pero estamos trabajando en la gasificación. También hacemos consultoría, ingeniería, impartimos formación en muchos ámbitos, como antes ha comentado Jorge en la presentación. Pero nos centramos solamente en la bioenergía como tecnología, nada de energía solar ni otra. Nos llama mucha gente, pero nosotros 100% bioenergía y bastante tenemos. Bueno, este era el problema. El problema es que teníamos una biomasa como la que tienen en la foto. Una elevada humedad, muy abundante, dificultades de manejo. ¿Qué hacer con esto? Que además tiene hueso, aceite, agua, azúcares. Bueno, se pueden obtener muchas cosas. Bueno, a nosotros se nos ocurrió una, como les comento, no la única. Nos movíamos en un contexto como el que les presento, es decir, grandes campañas, con lo cual cada vez más, una elevada humedad, porque los sistemas se han ido modificando, se ha ido adicionando algo de agua en la separación de fases, con lo cual podemos llegar a valores del 75%. Prácticamente todas las almazaras extraen el hueso, que lo utilizan como biocombustible sólido, algunas de ellas tratándolo, es decir, limpiándolo y secándolo y otras directamente. Mal hecho, pero lo hacen. Repasan, es decir, vuelven a centrifugar ese producto para obtener un aceite que es el aceite de lujo. Y por último, lo trasigan o lo trasladan a las extractoras. En las extractoras es donde se obtiene el aceite de orujo de oliva crudo, que luego se refina, y el orujillo, que es una fuente de biomasa extraordinaria. Pero este equilibrio almazara-extractora se está rompiendo en los últimos años, por las razones que las acabo de decir. Un producto que se genera muy constantemente, en mucha cantidad y muy complejo de manejar. Además, si a eso unimos unos costes energéticos elevados para las propias industrias del sector, unas restricciones medioambientales muy significativas, sobre todo en temas de emisión de partículas, todo lo que conlleva el cambio climático y una legislación favorable para el autoconsumo. Bueno, pues si todo esto lo mezclamos, a nosotros nos salió lo que les voy a contar a continuación. De todo lo que se podía hacer, se nos ocurrió esto. Una planta de gasificación de orujo graso seco para la autoproducción de energía eléctrica y térmica. Esta es la definición más completa y más real. Y es lo que es. Y estamos
ejecutándolo. Bueno, el proyecto surgió trabajando con esto, llevamos de 2014 aproximadamente, no, perdón, 2014, con la gasificación de 2014, con el proyecto aproximadamente 2018 más o menos, con el proyecto como tal, ¿no? Es un proyecto piloto porque aunque sea una inversión importante y una planta de 1 megavatio eléctrico, son 4 megavatios térmicos, es un proyecto que no deja de ser piloto, porque como decía Jorge en la presentación, es el único que hay de estas características. La gasificación en España no tiene buena imagen. Es cierto que nos encontramos con muchísima oposición, pero yo creo que alguien tendrá que ser el primero que apueste por la gasificación y que tenga la suerte o lo haga meridianamente bien para que funcione, sabiendo que es una tecnología compleja, ¿no? El balance de masa lo tienen en la imagen. Nosotros partíamos de unas 50.000 toneladas al año de brujo graso húmedo en esas balsas que han visto en la imagen. Y con eso pretendíamos obtener aceite de orujo, alpechín o fracción acuosa, hueso limpio, porque el hueso lo vamos a tratar con un sistema de secado y lo vamos a comercializar. Energía eléctrica, 905 kilovatios, que serán para autoconsumo. Biochar, que es un coproducto que obtenemos del proceso, bueno, que parece que tiene un mercado interesante porque tiene un contenido elevado en carbono fijo. Y todavía nos sobran 6.480 toneladas de orujo graso seco, que podemos valorizar, ¿no? Es decir, nos quedamos en el megavatio porque entendimos que hasta ahí podíamos tener facilidad para evacuación de esa energía a la red y también por entrar en el Real Decreto de autoconsumo. El layout de la planta lo tienen en la derecha. Es un gasificador tipo Down Drum de unos 13 metros de alto. Todo lo que ven a la derecha del gasificador y antes de llegar al motor son sistemas de limpieza y tratamiento. Nosotros tenemos 3 fracciones: sólida, líquida y gaseosa. La que nos interesa es la gaseosa. La sólida fundamentalmente biochar y partículas, que la retenemos con un filtro de manga. Y la parte líquida son hidrocarburos que condensamos y los recirculamos. Por lo tanto, el gas llega al motor en unas condiciones aptas para su funcionamiento. Son 2 motores Siemens de 500 kilovatios. Evidentemente, para llegar aquí hemos hecho muchísimos ensayos. Primero, caracterización de esa biomasa. Segundo, prueba de la escala piloto pequeñita. Después, prueba a escala industrial y ya el montaje y el proyecto. Aquí tienen los planos ya definitivos donde aparecen las distintas balsas y la instalación, cómo va ubicada. La instalación se compone de varios elementos: de una planta de secado natural, de una peletizadora, de un sistema de secado de hueso, de los motores y de la planta de gasificación propiamente dicha, que es la que aparece en la imagen de la derecha, tanto en alzado como en planta. No es una instalación excesivamente grande, estamos hablando de 12 por 44 aproximadamente de superficie. Ahí tienen una vista de lo que sería la extracción vista real, cómo quedará. La planta se va a empezar a montar a final de febrero, como muy tarde. Ya tenemos toda la obra civil hecha, los motores, la peletizadora. Estamos pendientes también del secadero de hueso. Esperamos que el proyecto, esperemos que si todo marcha según lo previsto, esté funcionando a partir de primavera. Nosotros partíamos de esta materia prima, orujo graso seco peletizado, y vamos a obtener energía eléctrica y térmica y biochar. José Antonio. Tanto, sí. Perdona, debes ir acabando. Sí, conclusiones. ¿Cómo terminamos? Eficiencia energética 71%, sostenibilidad. Somos capaces de reducir 570 toneladas de CO2 porque evitamos el trasiego de un conjunto innumerable de camiones moviendo orujo con una elevada humedad por las carreteras de Andalucía. Hablamos de una rentabilidad por encima del 12% y de la posibilidad de generar 10 empleos en un municipio de los tantos que hay en la España vaciada. Por tanto, es un claro ejemplo de bioeconomía. Con eso conseguimos reducir dependencia energética, costes, cumplir con la legislación porque emitimos, es decir, secamos con gas y autoproducimos energía. Aquí tienen los datos de contacto. Muchísimas gracias por la atención y ese es el cartel que pusimos la semana pasada. Muchísimas gracias. Bueno, Pepe, muchas gracias por tener, bueno, a un histórico de la biomasa con nosotros. Y que llevamos muchos años colaborando con sí. muchas cosas que hemos estado haciendo, de cursos, de proyectos, Y nada, pues yo creo personalmente, ya creo que te lo he comentado alguna vez, que has dado en el clavo, porque al final en España
dices el 80%, pero es que somos el primer productor a nivel mundial de aceite. Y yo creo que si viene alguien de la comisión en febrero de Despeñaperros para abajo, pues le cae el alma a los pies con las emisiones que tienen las extractoras, ¿no? Efectivamente. Yo creo que has dado en el clavo con una de las posibles soluciones, pero una solución muy buena con la gasificación, y además creo que es una oportunidad para el sector de los extractores que, bueno, pues al final está yendo hacia una biorefinería, ¿no? Porque no solo estás haciéndolo de siempre, sino que estás obteniendo biochar, estás obteniendo tu energía eléctrica, puedes aprovechar el secado para secar el hueso de aceituna, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y algún producto más que puede salir de la gasificación. Y eso es el primer problema que tienes, que son las emisiones tan altas que tienen las extractoras. Pues muchas gracias, Pepe, y esperemos que sí, podamos seguir colaborando y encontrarnos, aunque sea virtualmente. Tenemos una pregunta de Gregor, de Heisomat, que es respecto a las emisiones. Quería información sobre las emisiones que generan las podas en el campo. Uno de los estudios que tenía aquí a mano y que nosotros usamos, que indicaba estas emisiones. Luego preguntaba Gregor, creo, el aire necesario para hacer la conversión. Ahí la verdad que no tengo, no lo conozco, no tengo el dato. Y yo, bueno, simplemente al final es una combustión no controlada al aire libre, ¿no? O sea que emites todo lo peor posible, lo estás emitiendo. Y siempre que haces una combustión de cualquier cosa, pues mientras no sea controlada en una caldera, pues emisiones pues de todo, ¿no? Y por eso son lo que decíamos de las podas, bueno, pues de sarmiento y de olivo, pues que hay que evitar a toda costa, ¿no? Nos pregunta Víctor Alcácer, ¿para cuándo los documentos de los estudios en español? Vamos a ver, depende de qué documento se refiera. Si se refiere a las guías de los diferentes tipos de biomasa, ya tenemos la de paja, pues vendrán ahora la de poda y restos leñosos agrícolas, vendrá la de maíz, restos del cultivo de maíz y de los restos de agroindustria, cáscara, hueso de oliva, etcétera, cáscara de almendra, hueso de oliva. Esto más bien para final de año. Irán saliendo durante este año, pero las guías ya completas y en castellano para final de año. La de paja, no sé cuánto le podemos dar, una semana, en una semana, 2 estará, más o menos. ¿De acuerdo? Si se refiere a lo que serían las guías de emisiones y de combustión de biomasa, los límites alcanzables o los consejos para una combustión adecuada, o los materiales de formación para instaladores, seguramente nos tendremos que ir, pues estamos hablando de seguro creo yo, el último trimestre de este año 2021, creo yo. Esta pregunta es de Juan Riaza. ¿Por qué no hay más interés en generación eléctrica? Puede ser igual de sostenible, incluso más limpia, en calderas medianas. Aquí con el proyecto en concreto AgroBioHeat y estos seminarios no es que estemos vetando ni mucho menos el uso eléctrico. De hecho, una de las ponencias, ya habéis visto, es una planta de 4 megavatios de potencia de entrada térmicos, de 1 megavatio eléctrico, que sería la que ha presentado José Antonio Lacal, y que representa un paradigma en esa dicotomía, ¿no? de lo que es el recurso que lo tenemos aquí, que ahora, como hablaban, ¿no? Se rompe ese balance entre extractoras y los productores del residuo del orujo graso, y esta es una posible alternativa hacia la bioeconomía, tanto por la bioenergía como por el biochar, ¿no? Entonces, no es que no estemos promoviéndolo eso, lo que sí que cuando vas a un proyecto, en este caso un proyecto europeo, haces un enfoque, nosotros veíamos ese riesgo de las pequeñas calderas, las importantes emisiones que se pueden generar, las dificultades para promover el uso de la agrobiomasa cuando los consumos son pequeños, y entonces allí es donde estamos apretando
y empujando con AgroBioHit. De hecho, no es que no lo estemos promoviendo. En muchas cadenas de locales de uso de agrobiomasa para calor van a necesitar de unas cadenas más amplias establecidas en la zona, que pueden ser bien de grandes consumos térmicos o grandes, medianos consumos térmicos o de plantas eléctricas. Incluso y si ya nos vamos, por contextualizar, en el sur de España, que es donde hay quizá más experiencia con la agrobiomasa para generación eléctrica, con el orujillo, las podas en los últimos años de olivo. Lo que se está viendo es que son los propios suministradores de biomasa los que empiezan a ver que, bueno, si yo establezco una cadena de suministro de alto volumen para esta central eléctrica y si agarro una parte que tiene un poquito mejor de calidad, le doy un tratamiento como presentaba, por ejemplo, Claudio Mander, y una parte la separo para abastecer medianos y pequeños consumos. Entonces, simplemente contar que no estamos intentando desbancar ni mucho menos. De hecho, los objetivos del PNIEC marcan un importante incremento tanto eléctrico como térmico. Lo que sí que estamos haciendo aquí más proactivamente es, por esas barreras especiales, intentar que el consumo térmico de agrobiomasa en pequeño tamaño, mediano tamaño, tire para adelante, pero además supere unas barreras y algunas amenazas como las que hablábamos de los límites de emisiones. Y a lo mejor ahí, contextualizando, si quiere hablar Pablo o José Antonio Lacal, pueden hablar de ese gran riesgo, y también lo han visto David Laveaga, ¿no? Que se puede ceñir sobre el uso de la biomasa si no se hace bien, por la percepción tanto de autoridades como de la población, del público general, de las personas, de los ciudadanos, por las altas emisiones que se generan a veces, por el mal uso. Sí, hay un tema que es rentabilidad pura, ¿no? Nosotros lo hemos planteado para autoconsumo. Para autoconsumo te pueden salir los números, pero para venta a 4,45 o 43 euros el megavatio hora, no tiene sentido producir energía eléctrica con biomasa, no tiene sentido. Desde el punto de vista de eficiencia energética y desde el punto de vista de rentabilidad económica es complejo. Ahora bien, si buscamos soluciones de cogeneración para autoconsumo, sí se pueden sacar unos números interesantes. Si no, va a ser difícil cuadrarlos con el actual escenario que hay de precios del megavatio hora eléctrico, ¿no? El mercado eléctrico es un poco más complicado que todo eso, ¿no? Y la forma de remunerar los megavatios pues es complicada. Y a no ser que sean los proyectos que ya están aprobados, que son antiguos o con las nuevas subastas, pues va a ser complicada su viabilidad económica, ¿no? Y además es que en los proyectos eléctricos, pues ya como has puesto el ejemplo, Daniel, de ENCE, ya están usando mucha agrobiomasa. Están movilizando mucha agrobiomasa. Es lo que más se está... es el stakeholder, ¿no? El tipo de empresa que más está movilizando este agrobiomasa. Entonces, por eso nos estamos centralizando nosotros y el proyecto AgroHit en la pequeña escala, ¿no? Porque tiene más barreras y porque en usos térmicos no se está usando tanto. En usos eléctricos en España se está usando mucha agrobiomasa ya. De Gabriel Fenoglio habla un poco de qué tecnología se ha utilizado y el presupuesto de inversión que tiene el proyecto de gasificación para 1 megavatio. También te pregunta en este caso Julián Lozano si ves posibilidad de replicar tu proyecto a pequeña escala en otras zonas productoras o es siempre mejor la centralización. Y nos pregunta también Julián Moreno cuál ha sido la mayor dificultad que se ha presentado para poder llevar el orujo orujillo como una opción de biomasa viable. Primer tema, la tecnología que nosotros hemos utilizado es una tecnología de downdraft. Downdraft, independientemente del nombre comercial, ya es lo de menos. Downdraft es una tecnología apta para cuando los gases van a ser usados en grupos motogenerados, por el bajo contenido en alquitrán, un hidrocarburo que presentan. Insisto, es muy importante la tecnología, pero es muy importante la biomasa. Nosotros lo primero que hicimos fue caracterizarla.
y después hacer un ensayo a escala piloto y después un ensayo industrial. Y después poner las máquinas. La inversión total, pasa que incluye todo, obra civil, todo. Estamos hablando, claro, la inversión solo que es la gasificación y motores, estamos hablando de 1,5 millones de euros, más o menos. A partir de ahí hay que meter obra civil, todo el tema conexión eléctrica, permisos, autorizaciones, pelletizadora, etcétera. Secadora de hueso, porque nosotros, como decía Pablo, hemos integrado todo para convertir aquello en un centro de valorización de sus productos de olivar, sea biorefinería o llámese como se quiera llamar, ¿no? La segunda pregunta, efectivamente, pequeña, este es el objetivo. De hecho, este proyecto es grande para mí. Es 1 megavatio, son 4 megavatios térmicos, me parece el tope. A mí me gusta mucho más pequeño. Nosotros empezamos con uno de 250 kilovatios. Lo bueno que tiene la gasificación es que es modular. Es modular. Tú produces gas y ahora tú el gas puedes meterlo en una caldera, meterlo en un grupo motorizado de la potencia que tú necesites. Tú dimensionas con arreglo a tu demanda, a tu producción de biomasa, porque es autoconsumo. Aquí no dependemos de comprar biomasa a nadie, es la biomasa del industrial y la energía es para el industrial. Esto es autoconsumo puro, 100%. Yo me lo guiso, yo me lo como, no dependemos de nadie. Entonces, tú qué biomasa tienes y qué necesidad energética quieres cubrir, y así se dimensiona. Estamos hablando de 150 kilovatios, 150 kilovatios, ponemos un motor de 150 kilovatios. Yo he visto gasificadores desde 10 kilovatios, 10 kilovatios, y lo he visto funcionar. Por tanto, adaptemos la tecnología al proyecto, descentralizarnos para centralizar. Ya están las plantas de biomasa actuales, de 15 megavatios. Esto es para descentralizar y soslayar o solventar todos los problemas que ha tenido la biomasa tradicionalmente. Evacuación eléctrica, grandes riesgos de suministro, ciclos de vapor de gran potencia que exigen elevadas inversiones. Eso es un modelo perfecto que ha funcionado y va a seguir funcionando extraordinariamente bien, pero este es otro alternativo. Antes me preguntaba alguien si con esto eliminamos las orujeras. Todo lo contrario, si este proyecto es para las orujeras y para aquellas almazaras, como en este caso, que se encuentren muy lejos de una orujera. Porque 1 megavatio, fijaros, 1 megavatio, si es que eso es 7.000 toneladas de materia seca. Estamos hablando de que aquí a lo mejor en Andalucía se producen 1 millón. Estamos hablando de que son proyectos totalmente de bioeconomía para pequeña industria, pequeña escala, que no tiene nada que ver con el escenario de la biomasa eléctrica, ¿no? Hay que cambiar el chip en ese sentido. Por último, ¿cómo le hemos dado valor al orujo graso húmedo? Esa es la pregunta del millón. Caracterizándolo, viendo qué se podía hacer con él, hablando con el tecnólogo a ver cuál era la mejor granulometría, humedad, es decir, contenido en ceniza, etcétera, para que pudiera gasificar. Hicimos varias pruebas, salieron bien y bueno, hemos tenido que darle un par de pretratamientos físicos, es decir, pero bueno, como cualquier otra biomasa, como una astilla se puede peletizar o como cualquier otro biocombustible, para eso están los pretratamientos físicos, ¿no? Para condicionar la biomasa al uso posterior que se le quiera dar. Pero bueno, no dejan de ser procesos básicos. Dimos con la tecla, dimos con el tecnólogo que nos garantizaba un caudal y unas características del Syngas, el fabricante de motores también, y con eso conseguimos armar el proyecto, ¿no? David, hay aquí una pregunta para ti. Quería saber, de las 4.000 toneladas que se calculan que se necesitan para satisfacer las necesidades, ¿qué superficie forestal son necesarias y qué tipo de aprovechamiento y sobre qué masas se hacen esos aprovechamientos? O sea, la superficie, nosotros hemos calculado a nivel de toda la comarca, ¿no? O sea, se producirían 35.000. ¿Qué pasa? Que, bueno, como hemos dicho, no es un territorio muy diverso, que mezcla montaña y ribera del Ebro, y las superficies forestales pues son hayedos, roedores, pinares, choperas, es que tenemos de todo. Entonces, una superficie, o sea, sí que se podría obtener fácilmente porque contamos, bueno, no sé si los que conozcan el territorio, la Sierra Urbasa, pues es un hayedo impresionante que tenemos y simplemente el cálculo que hay es de la Junta de Limitaciones, que además tiene ordenado
ordenado el monte y tiene aprovechamiento, solo con la Junta de Limitaciones esas 4.000 toneladas podrían sacarse. Pero claro, los ayuntamientos no quieren eso, quieren utilizar la biomasa de sus territorios, ¿no? De la más cercana posible, y si es la suya, mejor. Porque, bueno, hay dentro del estudio hay unos ayuntamientos que ceden madera, pero, o sea, tienen más madera de la que luego van a aprovechar, digamos. Hay otros que tienen menos, pero cada uno, hay otros que van a ceder parte de madera y aprovechar otra, ¿no? Es como lo del autoconsumo eléctrico, pues un poco parecido. O sea, yo la madera cuando la tenga la podré utilizar, pero si no, la utilizaré de otros territorios. Entonces, sí que, claro, las zonas es mucho más fácil. Dentro del estudio se ha hecho distintos tipos de aprovechamiento de distintos tipos de monte, ¿no? O sea, no es lo mismo en el hayedo, que puede ser más mecanizado, al encinar, que es mucho más manual, que sí que es una madera que es mejor, pero el coste de extracción sería mayor. Ese es un problema, pero también es una oportunidad, porque, o sea, al ser manual es lo que decíamos antes, ¿no? Son puestos de trabajo. ¿Que restan rentabilidad? Bueno, ahí habrá que ver. Nosotros, cuando hablamos de rentabilidad, sí tiene que ser rentable, pero puede ser, por eso, como es una iniciativa de entidades públicas, aquí la rentabilidad se mide en otras cosas también, ¿no? O sea, es rentabilidad económica, pero rentabilidad social y rentabilidad de mantenimiento de los pueblos. Ayer en una jornada que tenía yo en un pueblico que son 100 vecinos, estaban 25 en la jornada, y hablábamos de lo importante que es el bar, ¿no? El bar es un servicio social en estos pueblos. O sea, aquí lo mismo. A nivel económico, no solo todo es economía, dinero, digamos, y estos pueblos, precisamente lo que están intentando es los que peor tienen el monte, que son los encinares. Es lo que intentamos promover, porque los hayedos, pues bueno, ya se están medio gestionando bien, pero bueno, hay distintos tipos de aprovechamiento porque hay, o sea, es muy complejo, digamos, pero sí que se ha analizado y se ha estudiado. Entre las exigencias ambientales, ¿existe alguna regulación sobre el monto de biomasa extraíble del agroecosistema, tal como existe un caudal ecológico en el caso del manejo de embalses? La pregunta es de Óscar Simón. A ver, esa es una de las fuerzas contrapuestas, es decir, queremos utilizar la agrobiomasa, sacarla, llamémosle así, del ecosistema agrícola, cuando no hablamos de cultivos energéticos exactamente, y a la vez se está hablando de que esa biomasa puede tener un servicio ecosistemático integrándose en el suelo. Entonces, bueno, ahí hay mucho que poner en valor, no es una respuesta fácil. La primera es, los restos agrícolas son un subproducto de la actividad agronómica. Lo importante es el producto final y además el mantenimiento de la salubridad de las explotaciones. Entonces, allá donde pueda haber una propagación de plagas fúngicas, un asentamiento bien de plagas, o la propagación de enfermedades fúngicas derivadas de la madera, la Silelia fastidiosa, por ejemplo, también, que ataca en la parte del suelo a las raíces, merece la pena, por razones agronómicas, que eso vaya fuera. Por otra parte, hay mucho que hablar, o sea, enterrar la biomasa no asegura que toda esa biomasa forme parte del suelo. Estamos hablando de una capacidad de transformación en humus de un 15-20%. Entonces, bueno, sin entrar en temas técnicos, sí que puedo apuntar, y si quieres podemos poner algún enlace. Hay un grupo operativo del Ministerio, de un subautonómico, que ha estudiado estos balances. Y lo que sí que es cierto es que entre las medidas que se van a implementar, ayer lo hablaba, de hecho, Begoña Pascual, en la PAC va a haber una medida, un agroesquema que va a fomentar el uso, o puede, si al final se implementa, porque está todo eso se están decidiendo esos esquemas, podría premiar o fomentar el uso de los restos de poda para energía. Pero a la vez ese mismo ecoesquema también premia la integración a suelo. Entonces, bueno, veamos a ver cómo lo implementan, cómo lo compensan ambas medidas, pero sí que es algo importante. Entonces, lo que sí que puedo decir es que es un tema muy complejo. Si queréis, podemos pasaros información de algún proyecto que ha trabajado en esto. Es de Eva Blasco y pregunta lo siguiente. En vuestra opinión, ¿es necesario mejorar la regulación jurídica para conseguir el despegue de la biomasa? Dicho de otra forma,
¿Qué lagunas u obstáculos apreciáis en la normativa que dificulten su aprovechamiento? Hoy por hoy uno de los problemas en la utilización para calor de la biomasa es la dificultad de montar redes de calor. Hay otros países que tienen una normativa muy concreta, tienen planes para el fomento de las redes de calor. Aquí hay que pelearse entre los planes de ordenación urbana, todo lo que sea reglamentos técnicos de instalaciones térmicas en edificios, más otros tantos. Entonces, eso es algo que habría que tocar, no es únicamente para agrobiomasa, es para calor. Y obviamente todo lo que sea fomentar un uso adecuado de la agrobiomasa en pequeñas instalaciones creo que es importante. Ahora va a venir el reglamento de ecodiseño y desde AgroBioHit lo que vamos a intentar hacer es influir para que cuando pongan los techos de emisiones a las calderas o lo que piden a las calderas para ser consideradas comprables por parte de pequeños y medianos usuarios, pues para la agrobiomasa, pues que den con unos límites que son alcanzables tanto en eficiencia como en emisiones. Son dos que remarco. No sé si alguien quiere remarcar de vuestro campo alguno otro. Hay muchos temas que se podrían ver desde el punto de vista legislativo, ¿no? Una es por mencionarlo solo, el transporte, la logística. Son biomasas que son muy poco densas y muchas veces nos encontramos con dificultades. Y luego una que estoy indagando yo últimamente con este proyecto, que por ejemplo hay, y llevan muchos años en el comité de AENOR y en más sitios, más ámbitos, pues el orujillo, el hueso y el orujo graso se consideran, dependiendo de la comunidad, distintamente, ¿no? En unas son consideradas residuos y en otras son consideradas subproductos, ¿no? Entonces no hay una definición clara. Ahora hay varios procesos abiertos de cese de consideración de residuo y que se considere bioproducto para el orujo graso, para el orujillo y para el hueso, ¿no? Entonces, en principio, en pocos meses, son 3 procesos separados, pero en pocos meses, bueno, al menos se va a armonizar, ¿no? Se va a considerar en todas las 17 comunidades y no van a poner pegas al uso de lo que nosotros consideramos que son biocombustibles, clarísimamente, ¿no? Hasta con estándares en el caso del hueso de aceituna, ¿no? Muchas gracias por asistir. Simplemente un pequeño avance de lo que vamos a ver mañana. Mañana será la última sesión de este webinario que tenía 3 partes y vamos a ir a casos prácticos, ¿no? Hemos comentado que en el proyecto AgroBioHit estamos dando visualización para que sirva como ejemplo de varios proyectos, no que estén en proyectos, sino que ya están funcionando, ¿no? Y han sido, bueno, pues un éxito y por eso les queremos dar visibilidad y para ver si se puede extraer alguna lección aprendida, ¿no? Como dicen en los proyectos siempre. Y bueno, pasa de diapositiva. Mañana tenemos un elenco muchísimo más grande de ponentes y hay primeramente una mesa donde unos expertos con un perfil determinado van a explicar en su opinión qué debe tener un proyecto para ser un caso de éxito y luego vamos a presentar 6 distintos, los que veis a la derecha, 6 distintos proyectos que ya están funcionando. ¿Vale? Y nada, muchas gracias a los asistentes, a los ponentes y nos vemos mañana.